En los comienzos del nuevo milenio, emergió una figura en Internet que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Kevin Ferguson, más conocido como Kimbo Slice, se convirtió en un fenómeno de las peleas clandestinas, cuyas grabaciones se volvieron virales gracias a su feroz estilo de pelea y su imponente presencia. Su ascenso desde los peligrosos barrios marginales de Miami hasta convertirse en un luchador profesional de las artes marciales mixtas es una historia digna de una película de Hollywood, llena de triunfos y desafíos. Inicios. Kimbo nació el 8 de febrero de 1974 en las Bahamas. Cuando era niño, su familia se trasladó a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Se establecieron en un peligroso barrio de Miami, donde la violencia y la pobreza eran una realidad constante. Kimbo se adaptó rápidamente a este entorno hostil, donde la supervivencia dependía de la fuerza y la determinación. Creció presenciando la crueldad de las calles, incluso encontrando cadáveres mientras sacaba la basura. A pesar de estas dificultades, Kimbo encontró refugio en su voluntad inquebrantable y sus habilidades físicas para enfrentar los desafíos de su vecindario. La imponente figura de Kimbo y su valentía eran evidentes desde una edad temprana. A menudo era víctima de bullying debido a su acento bahameño, pero en lugar de huir, se defendía de sus agresores. Su madre le inculcó un sentido de orgullo y resistencia, enseñándole a exigir respeto y a mantenerse firme en lo que creía. Esta mentalidad moldearía tanto su vida como sus peleas en el futuro. Sueños truncados. En su adolescencia, Kimbo soñaba con convertirse en jugador profesional de fútbol americano. Destacó en el campo de fútbol de la High School de Miami Palmetto, donde se le consideraba una de las mayores promesas de la costa este. Sin embargo, su sueño se vio truncado cuando el huracán Andrew arrasó el sur de Florida en agosto de 1992, destruyendo su hogar y obligando a Kimbo a vivir en su automóvil. Con sus esperanzas de jugar al fútbol destrozadas, tuvo que dejar de lado su ambición y centrarse en sobrevivir. Aunque enfrentaba muchas dificultades económicas, Kimbo logró inscribirse en la Universidad de Miami con una modesta beca deportiva. Su paso por la universidad fue breve, ya que no podía permitirse el lujo de estar allí después de solo un semestre. Aunque estaba desanimado por abandonar la universidad, su espíritu indomable lo llevó a intentar unirse al equipo de la NFL, específicamente a los Miami Dolphins. A pesar de que mostró habilidades prometedoras, no tuvo éxito y pronto tuvo que buscar otros medios para mantenerse a sí mismo y a su familia. Para mantenerse a flote financieramente, Kimbo tuvo que trabajar en una serie de empleos. Durante el día, lavaba autos y por las noches, trabajaba como guardia de seguridad en un club de striptease. Aunque estos trabajos le proporcionaban cierta estabilidad económica, su ambición lo llevó a buscar oportunidades más lucrativas. Fue entonces cuando tuvo un encuentro fortuito con un viejo amigo de la infancia, Mike Amber, quien en ese momento trabajaba como productor para una compañía de películas para adultos. Ascenso en las peleas clandestinas. Amber le ofreció a Kimbo un trabajo como chofer y guardaespaldas de actrices de películas para adultos, lo que le proporcionó un ingreso adicional. Aunque este trabajo le proporcionaba cierta estabilidad financiera, Kimbo, quien ya era un padre joven, buscaba un camino más gratificante. Así fue como, entre Kimbo y Amber, surgió la idea de recorrer Miami desafiando a pandilleros locales a peleas y apostando por la habilidad de Kimbo para derrotarlos. A medida que comenzaba a ganar cada vez más peleas en estas competencias callejeras, Kimbo se convirtió rápidamente en una sensación en la escena de las peleas clandestinas. El momento de inflexión en la vida de Kimbo llegó cuando Amber decidió grabar una de sus peleas. El primer video mostraba a Kimbo enfrentándose a Big D, un ex convicto pesado de 260 libras. Kimbo dominó el combate, dejando a Big D ensangrentado y derrotado con su inigualable poder y agresividad. Amber publicó el video en su sitio web y pronto se viralizó en YouTube. Millones de espectadores se quedaron impresionados por la ferocidad de Kimbo, y así fue como se ganó el apodo de Kimbo Slice. Los videos de las peleas de Kimbo se difundieron rápidamente en internet, y su popularidad continuó creciendo. Su apariencia física única, con un cuerpo musculoso, cabeza rapada y una barba característica, lo convirtieron en una sensación en internet. La reputación de Kimbo como un formidable luchador callejero se fortaleció a medida que derrotaba incansablemente a sus oponentes. Su fama fue un precursor de la era de los influencers y las estrellas virales en las redes sociales, posicionándolo como uno de los primeros verdaderos fenómenos de Internet. A medida que su fama aumentaba, crecían sus ambiciones.
Kimbo quería expandir su liga de peleas clandestinas para incluir a más luchadores y más combates emocionantes. Uno de los primeros en unirse a su liga fue Jorge Masvidal, un joven luchador que más tarde se convertiría en una reconocida estrella de las MMA. Kimbo vio el potencial de Masvidal y lo puso a prueba al enfrentarlo a un peso pesado más grande y con un récord invicto hasta ese momento. La victoria de Masvidal en esta pelea también se volvió viral y Kimbo fue aclamado una vez más. La expansión de la liga atrajo a nuevos luchadores y desafíos más emocionantes, lo que aumentó aún más el atractivo de las peleas clandestinas de Kimbo. Su habilidad para identificar y nutrir el talento demostró su conocimiento del juego de la lucha. Además de proporcionar entretenimiento a las multitudes, fue fundamental en el lanzamiento de las carreras de los futuros talentos de las MMA. Aunque dominó las peleas callejeras, Kimbo anhelaba un desafío auténtico. Lo encontró en Sean Gannon, un oficial de policía de Boston y ex campeón de boxeo en los Golden Globes con experiencia en MMA. Ambos acordaron un enfrentamiento sin límite de tiempo y con reglas específicas, incluido un conteo de caída de 30 segundos. El combate fue intenso y ambos hombres demostraron una resistencia increíble. Kimbo comenzó fuerte, pero la experiencia y la tenacidad de Gannon le permitieron sobrevivir al furioso asalto inicial. A medida que avanzaba la pelea, se convirtió en un enfrentamiento que puso a prueba la resistencia y la fuerza de voluntad de ambos luchadores. El estilo táctico y las habilidades cuerpo a cuerpo de Gannon finalmente derrotaron a Kimbo, quien sufrió su primera derrota. A pesar de la derrota, la actuación de Kimbo frente a un oponente experimentado le valió respeto y reconocimiento. Transición a las MMA profesionales. En 2007, Kimbo dio el salto de las peleas clandestinas a las MMA profesionales al unirse al Cage Fury Fighting Championship. Hizo su debut contra Ray Mercer, medallista de oro olímpico y ex campeón mundial de peso pesado. Este enfrentamiento generó gran expectación debido a la contrastante experiencia en el ring de ambos luchadores. Kimbo demostró rápidamente su habilidad en las MMA al derribar a Mercer y someterlo con una llave de guillotina para obtener una victoria por sumisión. Este impresionante debut dejó en claro que Kimbo podía adaptarse al mundo regulado y estructurado de las MMA profesionales. Su éxito en el ring le brindó nuevas oportunidades y llamó la atención de importantes promotoras de MMA. El ascenso de Kimbo lo llevó a asociarse con Elite XC, una prometedora promoción de MMA. En mayo de 2008, Kimbo encabezó el primer evento de MMA televisado en horario estelar. Su oponente, James Thompson, era un luchador experimentado conocido por su habilidad en la lucha libre. El combate fue reñido, con Thompson utilizando su experiencia en la lucha para controlar a Kimbo durante gran parte de la pelea. Sin embargo, en el tercer asalto, Kimbo lanzó un potente golpe que causó graves daños en la oreja de Thompson, lo que llevó a que el árbitro detuviera la pelea. La histórica transmisión atrajo a millones de espectadores, consolidando aún más el estatus de Kimbo como una estrella popular en el mundo de las MMA. Aunque su próxima pelea sería aún más desafiante. Kimbo estaba programado para enfrentarse a Ken Shamrock, un veterano luchador y ex campeón de la UFC, en su próximo combate. Horas antes de la pelea, Shamrock sufrió una lesión y fue reemplazado por Seth Petruzelli, otro experimentado luchador de la UFC con conocimientos de karate y jiu-jitsu brasileño. Este cambio en el oponente presentó un desafío nuevo y diferente para Kimbo. La pelea duró tan solo 14 segundos. Kimbo avanzó hacia Petruzelli, quien lanzó un poderoso golpe justo en el punto perfecto, dejando a Kimbo fuera de combate. Esta impactante derrota representó un duro golpe para Kimbo y también fue un factor clave en el posterior declive de Elite XC. A pesar de la derrota, la popularidad de Kimbo permaneció intacta, y esto despertó el interés del presidente de la UFC, Dana White. White había sido crítico con Kimbo en el pasado, desestimándolo como un simple luchador callejero. Pero, reconociendo la atracción y la popularidad de Kimbo, White le ofreció la oportunidad de participar en el reality show The Ultimate Fighter. La presencia de Kimbo atrajo a una multitud récord de espectadores al programa, y fue en este programa donde reveló su dedicación y humildad. Aunque Kimbo fue eliminado temprano en el programa, ganó el respeto de sus compañeros de equipo y del público. Continuó entrenando junto a los otros participantes del programa, ganando experiencia valiosa y mejorando sus habilidades. Su actuación en The Ultimate Fighter finalmente le valió un contrato con la UFC y la oportunidad de pelear contra Houston Alexander, a quien Kimbo derrotó por decisión unánime.
Su última pelea en la UFC terminó en una derrota ante Matt Mitrione, lo que finalmente llevó a su salida de la promoción. Después de su paso por la UFC, Kimbo decidió probar suerte en el boxeo profesional, buscando nuevos desafíos. Peleó en eventos más pequeños, ganando todas sus 7 peleas, 6 de ellas por nocaut. Pero la calidad de la competencia no era la más alta, y Kimbo eventualmente se retiró del boxeo para centrarse en su familia. A pesar de su reputación intimidante en el ring, Kimbo era conocido por ser un hombre cercano a su familia. Disfrutaba pasar tiempo con sus hijos y enseñarles lecciones de vida. Si bien sus métodos podían ser poco ortodoxos, enfatizaba en la fortaleza, la resistencia y el respeto propio. Incluso mientras perseguía su carrera como luchador, la familia de Kimbo siguió siendo una parte central de su vida. Legado y tragedia. En 2015, Kimbo hizo su regreso a las MMA al firmar con Bellator, una prominente promoción de luchas. Su primera pelea fue contra su archirrival Ken Shamrock, finalmente cumpliendo el enfrentamiento largamente esperado. A pesar de que ambos luchadores mostraban signos de envejecimiento y fatiga, Kimbo logró ganar por nocaut en el primer round. Su siguiente pelea fue contra Dapir Harris, también conocido como Dada 5000, otro luchador callejero convertido en profesional. El combate era muy esperado debido a sus orígenes similares, pero fue criticado debido a la mala forma física de ambos hombres. Kimbo ganó por nocaut técnico en el tercer asalto, pero la pelea fue posteriormente declarada sin resultado después de que Kimbo diera positivo por sustancias prohibidas. El destino de Kimbo dio un giro trágico en junio de 2016. Fue hospitalizado debido a insuficiencia cardíaca y complicaciones relacionadas con el hígado. Aunque los médicos determinaron que necesitaba un trasplante de corazón, su condición de salud no era lo suficientemente estable para someterse a la cirugía. El 6 de junio de 2016, Kimbo falleció a los 42 años de edad, dejando a la comunidad de las MMA y a sus fanáticos en todo el mundo en estado de shock y luto. El viaje de Kimbo Slice desde los barrios marginales hasta el estrellato de las MMA es una historia de perseverancia y tragedia, que dejó un impacto duradero en la cultura de Internet y la lucha profesional. Y si crees que la historia de Kimbo es trágica, debes ver este video donde te presento el lado oscuro de las MMA con las historias que la UFC no quiere que conozcas. Hasta la próxima.